Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a comenzar a ver es el tema de aminas, el segundo tema de la primera parte. Eh, el término aminas refiere a una familia de compuestos en la cual el principal componente es el nitrógeno, un nitrógeno con características de derivado del amoníaco, en el cual este grupo puede tener dos hidrógenos unidos y el tercer resto se complementa con una unión a carbono que puede ser aromático o alifático, pero a su vez también estos restos de hidrógeno pueden cambiarse por otros enlaces a átomos de carbono, por lo cual tenemos una variante de compuestos dentro de las aminas. Incluso el par de electrones que contiene el nitrógeno, este par de electrones libre en esta imagen, puede cederse a otro átomo de carbono y de esta manera tener estructuras de tipo cuaternarias. Por lo tanto, la familia de las aminas eh, tiene una gran variedad de compuestos. Este nitrógeno además puede participar en estructuras cíclicas, conformando una nueva familia de compuestos, eh, por lo cual es interesante abordarlo, sobre todo porque forma parte de muchas moléculas de interés, sobre todo de interés para el funcionamiento de nuestro organismo. A raíz de esto, debido a que muchos de los compuestos esenciales que se conocían hacia 1900, se acuñó el término vitamina, pensando que todas estas sí o sí eran aminas, aunque hoy sabemos que hay vitaminas de distintos tipos de características. Como les dije, es una familia de compuestos muy importante para el tipo de compuestos químicos digamos, perteneciente a la familia química orgánica que participan en el organismo, por lo cual es interesante abordar su estudio. En esta imagen tenemos distintos tipos de aminas de interés. Fíjense, vamos a centrarnos en analizar este grupo principalmente para ver las distintas formas en las que aparece. Como les comenté, el conjunto de átomos viene derivado del amoníaco, por lo tanto, dentro de la estructura NH3 nosotros vamos a cambiar un átomo de hidrógeno para pasar a hacer una unión a carbono, y de ahí tenemos lo que son las aminas primarias propiamente dichas. Ya las clasificaremos más adelante mejor, pero presten atención que este resto puede estar unido ya sea a una cadena carbonada simple, por más que después tenga algún otro resto de átomos, o puede estar unido directamente a algún anillo, como veremos más adelante. Eh, Fíjense que también puede tener dos sustituyentes de carbono, quedándose con un hidrógeno, o podría llegar a tener tres sustituyentes, incluso cuatro sustituyentes, ¿ven? Tres metilos y además la cadena carbonada que está acá, de manera tal de que en ese caso se cede el par de electrones que tiene el nitrógeno y por eso queda con carga positiva. En imagen tienen aminas de distinto tipo, son algunas naturales y otras sintéticas. Tenemos por ejemplo aquí arriba un par de compuestos que pertenecen a una familia que se conocen como catecol aminas. El catecol, el término ese viene referido a este derivado de fenol, ¿sí? Que se conocen como catecoles, cuando son fenoles que contienen varios grupos oxidrilo. Eh, en el caso que tenemos aquí tenemos la adrenalina, ¿sí? Y la dopamina son neurotransmisores. También en el caso de la adrenalina es una hormona, ¿sí? Una hormona que se libera bajo estrés, así que y que se produce en las glándulas suprarrenales, así como que podrán ver a qué me refería con esto de que el nitrógeno forma parte de muchas moléculas con mucha actividad biológica, de interés biológico. En este caso a la derecha tenemos la serotonina, que también es un neurotransmisor. Fíjense que acá tenemos nuestro nitrógeno de amina, pero tenemos un nitrógeno aquí que está dentro de un ciclo. ¿Sí? Con este sistema completo así, el anillo de benceno con este otro chiquitito que se conoce como pirrol, en conjunto hace un anillo de indol que estudiaremos en la segunda parte. Este nitrógeno forma parte de un heterociclo aromático, como veremos oportunamente. En las moléculas que les mostré anteriormente ya les había mencionado, tenemos grupos aminos primarios, aquí tenemos grupos aminos secundarios, y después podemos tener familias diferentes como una anfetamina. Una anfetamina es un compuesto de síntesis conocido como adrenérgicos. Lo que se intenta es sintetizar y reproducir características similares a otras moléculas. Fíjense que es una amina también primaria. En el caso que tenemos aquí central tenemos a la novocaína, fíjense el enlace éster que está acá, fíjense acá el grupo amino unido directamente a un anillo. Entonces esto nos deja por lo menos también dos tipos de aminas primarias, las que conocemos como alifáticas porque están unidas a la cadena, o las que conocemos como aromáticas porque están unidas a un carbono perteneciente a un anillo, y van a tener características muy distintas, sobre todo en el carácter básico de estos nitrógenos. Como indicamos también en la novocaína tenemos este nitrógeno terciario, ¿sí? Esto es un analgésico local muy potente,
pero también, digamos, lo que hace es bloquear la transmisión, pero si mal no recuerdo es el principio activo que se encuentra en este medicamento que se conoce como muelita, ¿sí? Funciona por un anestésico local, tópico, digamos, en el lugar, con lo cual bloquea la transmisión y de eso elimina la sensación de dolor. Podemos tener acetilcolina, ¿sí? También es un neurotransmisor, fíjense el nitrógeno cuaternario, como habíamos hablado, o podemos tener aminas de este tipo sencillas, son una cadena común, aunque en este caso son diaminas, como la putrescina y la cadaverina, son aminas con un olor desagradable. En general las aminas sencillas tienen un olor bastante particular, no muy agradable. Estas dos, por ejemplo, se generan por degradación de la carne, principalmente del aminoácido lisina, y bueno, es el olor característico que uno siente con la carne en descomposición, principalmente viene de estas aminas. Entonces, como verán, tenemos distintas características donde participa el nitrógeno en moléculas de muchísimo interés, ya sean naturales o sintéticas, por lo cual es interesante estudiarlo y podrán ver distintos tipos de variantes, aminas primarias, ya sea alifáticas y aromáticas, y su variante de poder aparecer además como secundarias, terciarias o cuaternarias. Y estudiaremos este grupo principalmente, abarcándonos hoy a lo que tiene que ver sus características estructurales, las propiedades de basicidad y cómo se sintetizan. En cuanto a la estructura y los enlaces que estos tienen, recuerden que venimos un derivado de amoníaco, en el cual lo que estamos haciendo es cambiar un átomo de hidrógeno por algún grupo R. Cuando tenemos el conjunto de átomos NH2 como grupo unido a algún tipo de átomo de carbono, nosotros nombramos este tipo de aminas como primarias, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la etilamina como ejemplo básico, de la cual tenemos otro ejemplo básico que es la anilina, que ustedes ya conocen, en el cual estamos hablando de un amino benceno, ¿sí? Donde el grupo amino está unido a un anillo aromático. En este caso estamos hablando de una amina alifática y en este caso de una amina aromática. Pero también podemos tener otro tipo de estructuras, por ejemplo que un grupo de átomos de esta característica del amino esté unido a un carbono de tipo terciario, en el cual tenemos la terbutilamina. Entonces fíjense que una cosa interesante de describir es la comparación con los alcoholes, que ahora se las voy a hacer. En cuanto a esta nomenclatura, decir qué es una amina primaria o qué es un alcohol primario. Bueno, hay una diferencia, ¿sí? Fíjense que aunque el nitrógeno de un grupo amino está unido a un carbono terciario, la amina sigue siendo primaria, porque nos fijamos en la sustitución del nitrógeno. En el caso de aminas secundarias, el nitrógeno está disustituido por grupos de enlace a átomos de carbono, como puede ser la N-metiletilamina. Lo que consideramos aquí para nombrarla es la cadena carbonada más larga es esta, entonces será un derivado de etilamina, y decimos que el metilo está sobre el nitrógeno, N-metil-etilamina. De la misma manera hablamos de N-etilanilina, ¿sí? Y en este caso tenemos un compuesto con nombre trivial que se conoce como piperidina. Fíjense que por más que esté en un ciclo, este ciclo no es aromático, por lo tanto es una amina secundaria, ¿sí? Como podría ser la N-etiletilamina, ¿sí? O la dietilamina. Y en este caso tenemos una amina terciaria, ¿sí? Con 3 grupos sustituyendo. En este caso, si tenemos 2 grupos metilos, diríamos que es la NN-dimetiletilamina. Fíjense que utilizamos 2 veces la N para identificar que cada metilo está unido en el nitrógeno, el di para indicar que son 2 grupos, qué grupo es el que está unido mencionamos después, y por último la amina más importante, que es la etilamina. De igual manera podemos mencionar como etilmetilanilina. Fíjense que por orden alfabético ponemos primero el etilo, y compuestos más complejos, como pueden ver, el nitrógeno puede hacer estructuras verdaderamente complejas en cuanto al sistema de anillos, como este compuesto que tenemos aquí, que también pasa a ser una amina terciaria, y ese anillo no es aromático de ningún tipo. Les decía que es interesante marcar una sutileza, pero de paso para ver cuestiones estructurales y de nomenclatura, que es interesante mencionar la diferencia entre lo que es una amina primaria, ¿sí? De un alcohol primario. Esto es una amina primaria y esto es un alcohol primario, ¿sí? Ahora bien, si yo pongo el grupo, imaginen que tengo esta molécula, y que tengo esta molécula.
Fíjense que en este caso tengo a los sustituyentes en posición 2 respecto de la cadena, ¿verdad? El punto está en que en este caso yo sigo teniendo una amina primaria, mientras que en este caso estoy en presencia de un alcohol secundario. ¿Sí? Entonces es interesante ver, esto sí es una amina primaria y esto es un alcohol primario. Mientras que si yo cambio el grupo a posición 2, como este grupo sigue así, con dos hidrógenos unidos al nitrógeno, hablamos de una amina primaria. Mientras que, como el oxidrilo cambió de posición un carbono secundario, hablamos de un alcohol secundario. Los alcoholes se definen como primarios, secundarios o terciarios, dependiendo del tipo de átomo de carbono al que están unidos. Si están en un carbono terminal, este oxidrilo se va a decir como alcohol primario, mientras que si está unido a un carbono que tiene dos uniones a carbonos, se considera un alcohol secundario, y así sucesivamente si yo lo tuviera una estructura de tipo de estas características, donde el oxidrilo está unido a un carbono que tiene uniones a tres átomos de carbono, por lo tanto es un carbono terciario y por ende el alcohol es un alcohol terciario. ¿Sí? En caso de las aminas, no importa qué tipo de átomo de carbono está unido, sino la sustitución que tenga el nitrógeno. Así como esto es una amina primaria, esto también es una amina primaria, y también será una amina primaria cuando yo haga una estructura con características donde esté unido a un carbono de este tipo. Seguirá siendo una amina primaria. Yo, en el caso que quiera hacer aminas primarias, secundarias o terciarias, tendré que pensar en cambiar el grado de sustitución que tiene el átomo de nitrógeno. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver bien la diferencia entre los alcoholes y las aminas. Acá estoy en presencia de una amina primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria que tiene que tener su carga positiva, dado que se dio el par de electrones. ¿Sí? De esta manera, tenemos bien clara esta pequeña diferencia entre lo que son las aminas y los alcoholes en cuanto a esta denominación de primarios, secundarios o terciarios. En cuanto a la estructura, vamos a tomar como referencia el amoníaco. Si nosotros recordamos la hibridación del nitrógeno, es un nitrógeno con características de tipo sp3, ¿sí? En el cual necesita formar tres enlaces con hidrógenos para complementar y llegar al octeto y a adquirir la estructura del gas noble siguiente, y eso le confiere la característica esta de tener un par de electrones libres en un orbital sp3, ¿sí? Dado que tiene 4 densidades electrónicas, o sea, el par de electrones más 3 enlaces que distribuir, la estructura del híbrido es tetraédrica, pero la estructura de la molécula es de tipo piramidal, hablamos, ¿no? Pirámide de base triangular. Esto le confiere más o menos ángulos de enlace característicos muy cercanos a los 109 de un tetraedro, un poquito deformado debido a la repulsión que existe entre el par de electrones y los enlaces estos, que hace que se bajen un poquito del paraguas, ¿sí? Entonces se acercan y se aproximan un poquito. Cuando ustedes cambian, ponen grupos más voluminosos, como se empiezan a repeler entre ellos, este ángulo de enlace aumenta, ¿sí? Y se hace más parecido a los 109.5 del metano, que es nuestra referencia básica de un tetraedro. Pero entonces, repasando, el nitrógeno tiene una hibridación sp3 como tiene carbono, la estructura del híbrido es un tetraedro, como es el tetraedro que tiene el metano, ¿sí? Pero la molécula es esta que está aquí, entonces la estructura de la molécula es una pirámide de base triangular. Fíjense que cuando uno mira entonces un mapa de potencial, en rojo está marcada las densidades electrónicas, pueden ver que hay un centro muy característico donde está concentrado una densidad negativa, y se debe a este par de electrones que queda aquí, que es el que le confiere unas particularidades importantes a estas moléculas, que son la de poder actuar como base o como nucleófilo. Entonces, de nuevo, ya conocen cómo es el sistema de hibridación. Lo que estamos haciendo es aplicarlo a otro conjunto de moléculas, a otro conjunto de átomos, en este caso el arreglo de los grupos amino. Hacemos la analogía con el amoníaco, la diferencia que en las aminas nosotros reemplazamos estos hidrógenos por
grupos R, pero que se aproximarán a este tipo de estructura. Un detalle es el siguiente: las aminas pueden tener un comportamiento de quiralidad, porque fíjense que si el nitrógeno S tiene hibridación sp3, ¿sí? Entonces lo que podríamos llegar a pensar es que si ese centro tiene 4 sustituyentes distintos, será un nitrógeno quiral. Analicemos, por ejemplo, si vuelvo para atrás y analizo el amoníaco, puedo ver que ya tiene 3 sustituyentes iguales, ¿sí? Si ya hay 2 sustituyentes iguales, el centro no es quiral. Si analizo la trimetilamina, me pasa lo mismo. Hay 2 sustituyentes iguales, el nitrógeno este no puede ser quiral. ¿Sí? Pero si yo analizo esta molécula como la que está puesta aquí, ¿sí? Que es la etilmetilamina, ¿sí? O mejor dicho, como quieran decir, la N-metiletilamina, fíjense que tiene 4 sustituciones distintas sobre el centro de nitrógeno. Uno es un hidrógeno, otro es un metilo, otro es un etilo, y el otro resto es un par de electrones que ustedes tienen que considerar, ocupan un orbital sp3. Un par de electrones ocupa un orbital completo. De esa manera, entonces, si yo tengo 4 sustituyentes distintos distribuidos sobre un centro, un átomo de nitrógeno en este caso, yo podría pensar que existe quiralidad, y por eso aquí está nombrada, mencionada como R. Ahora bien, entonces resulta que en las aminas, ¿sí? Donde el par de electrones esté libre, o sea, de primarias, secundarias y terciarias, lo que sucede es una interconversión, en la cual momentáneamente se rompe esa hibridación, ¿sí? Pasa a haber una hibridación sp2 momentánea, donde entonces los sustituyentes se ubican de manera triangular plana, dejando el par de electrones en un orbital p libre, y vuelve a obtenerse la configuración de hibridación, pero con la otra orientación, ¿sí? Entonces este par de electrones, en definitiva, lo que puede estar es en un orbital sp3 con esta orientación o con esta otra, pero interconvirtiéndose como indica estas flechas de equilibrio, ¿sí? Las velocidades están igualadas a derecha e izquierda, por lo tanto vemos un equilibrio, y estrictamente nosotros tenemos todo el tiempo este tipo de estructura o este tipo de estructura. Esa situación no pasaba con el átomo de carbono. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono no tiene un par de electrones aquí, sino que directamente tiene un enlace a otro carbono. Por lo tanto, la quiralidad que tenga va a quedar anclada, decimos nosotros. En el caso de las aminas, primarias, secundarias o terciarias, dado este par de electrones que está libre, eso puede romperse momentáneamente y pasar por este estado que está aquí, este intermediario, para pasar a la otra situación. Como se interconvierten, entonces en las aminas primarias, secundarias o terciarias, no podemos hablar de quiralidad. La interconversión es tan rápida que nosotros no podemos aislar un enantiómero o el otro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros lo que hacemos es hacer las cuaternarias? Es quedarnos con este par de electrones para hacer un nuevo enlace teniendo estos centros positivos, ¿sí? En aminas cuaternarias la historia es distinta. Dado que desaparece el par de electrones, lo que desaparece es esta posibilidad de interconversión. Al desaparecer la posibilidad de interconversión, lo que nosotros salimos es a tener nitrógenos cuaternarios, quirales en el caso de que todos los sustituyentes sean distintos, porque si nosotros tuviéramos 2 sustituyentes iguales, ya se va la posibilidad de tener quiralidad. Entonces, sobre un centro de nitrógeno cuaternario con todos los sustituyentes diferentes, la estructura del híbrido queda estable, ¿sí? Es un híbrido tetraédrico ahora, con todos sustituyentes distintos y con imposibilidad de interconvertirse. Entonces, lo que sí puedo hacer acá es que entonces las aminas cuaternarias con sustituyentes diferentes tienen enantiómeros que pueden ser separables. Entonces aparecen aminas quirales, las sales de amono cuaternarias. Si todos sus sustituyentes son distintos sobre el nitrógeno, estamos hablando de compuestos que son enantioméricos, ¿sí? Que tienen enantiómeros y que pueden ser aislables. Pero solamente aplicamos esta posibilidad a las aminas cuaternarias, dado que en las primarias, secundarias o terciarias, estos enantiómeros pueden interconvertirse y carece de sentido hablar de la quiralidad propiamente dicha o separar enantiómeros. En cuanto a las propiedades físicas, recuerden que son propiedades, como hablamos en la familia de ácidos, es una propiedad que está fuertemente ligada a las fuerzas de interacción entre las moléculas, y eso depende de la estructura de la molécula. Yo tengo que analizar si mi molécula tiene características polares o no polares, entonces me puedo dar cuenta si aparecen fuerzas de Van der Waals, que están siempre presentes, en cualquier cadena carbonada. Si tengo un átomo distinto de carbono, aparecen diferencias de polaridades, entonces aparecen dipolos. Además me puedo fijar si tengo posibilidad de tener puentes de hidrógeno, que también son fuerzas de interacción muy importantes.
y con eso me puedo dar cuenta si las moléculas interaccionan muy bien entre sí y cuán difícil puede ser separarlas. Pues cuando analizamos las aminas, tenemos distintas variantes y nosotros estudiando y comparando compuestos podemos darnos cuenta cómo es que afectan la estructura de las aminas a las propiedades, ¿sí? En este caso veremos el punto de ebullición, por ejemplo. Miremos primero la estructura. Si estamos en presencia de aminas primarias o secundarias, siempre vamos a tener un par de electrones libres y algún átomo de hidrógeno. Por lo tanto, estas son moléculas con capacidad donora y aceptora de puente de hidrógeno. Además, tiene un momento dipolar neto, ¿sí? Que va desde este lugar hacia allá, dado que tiene una gran densidad negativa en el par de electrones, ¿sí? El nitrógeno es un átomo más electronegativo que el otro conjunto de átomos. Hay pequeños momentos dipolares hacia este sector, con una componente hacia arriba, pero además aparece una gran componente del nitrógeno hacia el par de electrones. Por lo tanto, el momento dipolar general de la molécula, ¿sí? Va en esta dirección. ¿Y qué quiere decir? Que entre aminas distintas hay una interacción dipolo-dipolo fuerte, además de que podría existir interacción por puente de hidrógeno. ¿Por qué digo podría existir? Porque si yo tuviera una amina terciaria, desaparece la posibilidad de puente de hidrógeno. Ahora lo vamos a ver. Analicemos esta tabla, fíjense. Comparamos compuestos que tienen el mismo peso molecular, ¿sí? De manera tal de que no esté afectado por el tamaño de la molécula la propiedad. Pero tenemos moléculas diferentes. En algún caso hay moléculas con nitrógeno y en otras con oxígeno, ya sea alcoholes o éteres. Esto es lo que estamos tratando de emular, es qué pasa en la comparativa entre cambiar por un átomo más electronegativo. Fíjense qué pasa con el punto de ebullición. Tenemos una amina terciaria que tiene el punto de ebullición más bajo, que si la comparamos con el éter tiene un punto de ebullición un poquito más alto, nos indicaría que tienen una mayor fuerza de interacción. Ahora, cuando empezamos a tener átomos de hidrógeno, ¿sí? Sobre los heteroátomos, como pueden ser considerar las aminas o los alcoholes, ¿sí? Fíjense que tenemos un aumento sustancial del punto de ebullición. ¿A qué podemos atribuir esto? Bueno, empecemos. Cuando tenemos una amina terciaria respecto de las primarias o secundarias, como tenemos aquí, lo que perdemos en la amina terciaria es la posibilidad de hacer puente de hidrógeno. Por lo tanto, hay una menor fuerza de interacción, ¿sí? ¿Qué pasa cuando consideramos entonces nitrógeno contra oxígeno? Bueno, en este caso que no tenemos puente de hidrógeno, lo que hacemos acá es poner un átomo más electronegativo que nos confiere un momento dipolar más grande y por lo tanto la interacción dipolo-dipolo es mayor. Y a eso se debe que cuando está presente el oxígeno en un éter, el éter tenga un punto de ebullición mayor que una amina terciaria similar en tamaño. Cuando consideramos aminas primarias y secundarias, la amina primaria, ¿por qué va a tener un punto de ebullición mayor? Porque puede hacer dos puentes de hidrógeno en lugar de uno, ¿sí? Ahora trataremos de dibujar esto. Mientras que en el caso de comparar aminas primarias y secundarias contra alcoholes, como tenemos en la última parte, ahora lo que tenemos son momentos dipolares más grandes debido al oxígeno, pero además puentes de hidrógeno mucho más importantes debido a la también diferencia de electronegatividad que aporta el oxígeno. Entonces podrán ver que el puente de hidrógeno importa mucho, es una fuerza de interacción muy importante entre moléculas, que dan un aumento del punto de ebullición, pero además la electronegatividad del átomo también afecta a esto, y cuanto más electronegativo sea el átomo, más fuertes son las interacciones dipolo-dipolo y más fuertes son las interacciones por puente de hidrógeno. Esto es lo que nos referíamos recién. Cuando ustedes tienen aminas primarias o secundarias, ustedes tienen interacción dipolo-dipolo, porque los dipolos están aquí, se enfrentarán partes positivas con las negativas de otra molécula, pero además un hidrógeno de una molécula puede interaccionar con el par electrónico de la otra. Cuando ustedes tienen aminas terciarias, ¿sí? Ellas no tienen este átomo de hidrógeno, entonces no pueden interaccionar por puente de hidrógeno y por eso el punto de ebullición cae. Solamente tienen dipolo-dipolo, ¿sí? Es solo aceptora, necesitan otra molécula que les ceda un protón. Esto también puede explicar la solubilidad de las aminas. Las aminas primarias y secundarias son más solubles en agua que las terciarias, claramente, dado la posibilidad de interaccionar con el agua con puente de hidrógeno. Por otro lado, tienen cierto carácter polar que también les confiere cierta solubilidad en agua. En cuanto a su caracterización espectroscópica, podemos hablar un poquito de su infrarrojo y sus espectros RMN. Podemos mencionar que lo que aparece como muy típico son el grupo S, el grupo amino. Nosotros generalmente cuando hablamos de elucidación estructural por espectroscopía infrarroja nos centramos en los grupos funcionales, que es lo más fácil de identificar. Entonces
¿Qué aparece diferente respecto de la cadena carbonada común en una amina? Lo que aparece distinto es la posibilidad del grupo amino, ¿sí? Entonces aparecerán nuevos enlaces carbono-nitrógeno que pueden vibrar, ¿sí? Nitrógeno-hidrógeno que pueden vibrar. Al vibrar cambia el momento dipolar, y ese cambio del momento dipolar es lo que ve la técnica. Y también otros movimientos del conjunto de átomos como flexiones, pero también vamos a analizar las flexiones que están alrededor del átomo de nitrógeno, ¿no? Entonces, en estos lugares, parecido como sucedía en los ácidos carboxílicos, donde la tensión oxígeno-hidrógeno aparecía más o menos a 3500, en el caso de el grupo NH, el conjunto de átomos NH vibrando, aparece alrededor de 3400, pero también podemos ver lo que es la tensión carbono-nitrógeno, o sea, el carbono, el nitrógeno que esté unido al carbono que esté unido, esta vibración produce esta señal de infrarrojo, ¿sí? Que está acá, alrededor de 1050 más o menos, y la flexión nitrógeno-hidrógeno que aparece más o menos alrededor de 1600. ¿Sí? En el caso de la flexión, estamos hablando de un movimiento ya de un conjunto de tres átomos, por ejemplo un nitrógeno con dos hidrógenos, donde hay movimiento fuera del plano, por ejemplo una de tijera, o pueden ser así fuera del plano, pero estamos hablando del nitrógeno centrado con los dos hidrógenos moviéndose. Es interesante que por el infrarrojo es bastante sencillo distinguir aminas primarias de secundarias y terciarias. ¿Por qué? Porque si me paro en el grupo NH2 propiamente dicho, en el estiramiento nitrógeno-hidrógeno, como las aminas primarias tienen dos hidrógenos unidos al nitrógeno, en ese lugar tienen dos bandas de esta característica. Es un pico, es una banda que está conformada por dos picos, cada uno relacionado con un hidrógeno. Cuando ustedes van a una amina secundaria, ¿qué sucede en una amina secundaria? Hay un solo hidrógeno unido al nitrógeno. Por lo tanto, lo que van a ver es una banda de estas características ancha con un solo pico máximo. Y en el caso que vayan a una amina terciaria, ¿qué sucede? No tiene hidrógeno. Por lo tanto, no aparece la banda NH. Entonces, mediante infrarrojo, es bastante sencillo distinguir aminas primarias de secundarias y terciarias. En cuanto a la espectroscopía RMN, nos vamos a encontrar con que los grupos que estén, los átomos de hidrógeno que estén más cerca, ¿sí?, al grupo amino, se van a ver más desprotegidos y por lo tanto van a aparecer a mayor desplazamiento, teniendo después las condiciones básicas que ustedes han aprendido, donde según el número de vecinos que tenga el conjunto de átomos tendrán distinto tipo de multiplicidad. En este caso, por ejemplo, los metilos son los más protegidos, o sea, aparecerán a desplazamientos bajos, y como tienen dos vecinos, aparecerán como un triplete, ¿sí? Un triplete que está aquí, con integración 3, está la integración, porque son tres átomos que están abajo de la señal en la integración del área, y con un desplazamiento alrededor de 0,9, dado que están lejos del grupo amino. Estos dos átomos de hidrógeno que están aquí, estos dos protones, técnicamente van a aparecer, si solo considero los hidrógenos de este vecino B, ¿sí?, aparecerían como un triplete. Yo podría considerar que estos se intercambian muy rápido, no los ve este grupo, pero también podría haber cierta multiplicidad por estos hidrógenos, y son los más desplazados, dado que están más cerca del nitrógeno, que es más electronegativo, y lo desprotege, le quita la nube de electrones, haciendo que aparezcan en estos lugares, ¿sí? Pero entonces ustedes tienen acá un conjunto de tres señales, y como pueden ver, los hidrógenos del nitrógeno suelen aparecer como una banda ancha. Pueden aparecer en un rango muy amplio del espectro RMN, pero el hidrógeno suele aparecer así, una banda ancha, muchas veces difícil de detectar. Centrémonos en los aspectos más importantes que queremos abordar en estas clases, y es la reactividad de ellas. Y tenemos dos puntos de vista de poder analizar cuando tenemos este tipo de átomos como el nitrógeno, que tiene un par de electrones disponibles, libre. Este puede actuar como base, entendido como base un átomo que pueda captar un protón, en este caso, ¿sí? O sea, captando un protón lo que está haciendo es ceder electrones, así que estamos hablando de una definición relativamente amplia, en la cual entonces al ceder electrones puede actuar como base, en este caso tomando un protón, pero también él podría ceder un par de electrones a un átomo de carbono para tratar de hacer un enlace nitrógeno-carbono, y en este caso lo que está haciendo es actuar como un nucleófilo, ¿sí? Claramente, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una reacción SN2 en la cual produce un ataque sobre el metilo, desplazando un nucleófilo, formando un enlace nitrógeno-carbono. Entonces, en las dos reacciones lo que está sucediendo es la participación del par de electrones, se cede el par de electrones a algún átomo. Lo que pasa que dependiendo
qué es lo que sucede en esa reacción, nosotros decimos que está actuando como base o que está actuando como nucleófilo. En definitiva, no es que sea una u otra cosa, puede ejercer las dos. ¿Sí? El par de electrones está sobre el átomo de nitrógeno y puede suceder alguna de estas cosas. Depende cómo sea la reacción, es cómo decimos que actuó. Así que uno de los aspectos más interesantes que podemos tratar de las aminas es empezar por su basicidad, dado que es una de las características más importantes. Los nitrógenos prácticamente son uno de los átomos más básicos que tenemos dentro del organismo. No quiero decir que es lo único que actúa, porque en realidad, como actúa dentro de distintas estructuras, participan moléculas que tienen distinto tipo de basicidad dentro del sistema biológico, en distintos tipos de arreglos, como puede ser en un caso más complejo el imidazol, pero en definitiva es el átomo del nitrógeno el que está participando, dándole esta característica de basicidad a las moléculas. Pero empecemos por lo más sencillo, que es ver la basicidad de una amina. Cuando queremos ver la basicidad de una amina, vamos a estudiar este tipo de cosas, donde un par de electrones se cede a un átomo de hidrógeno para captarlo como protón. De esa manera queda un ion amonio, ¿sí? O una sal de amonio, como decimos. Partimos de una amina primaria, llegamos a una amina cuaternaria, ¿sí? En la cual tenemos una carga positiva sobre el nitrógeno y es análogo al amonio que ustedes conocen de estructura nitrógeno, hidrógeno 4 con una carga positiva. ¿Qué está sucediendo en este caso? Bueno, pasamos a una estructura que es menos estable, ¿sí? Con un estado de transición en el máximo de este pasaje, ¿sí? Pero partimos de compuestos neutros a pasar a tener un compuesto cargado y por lo tanto menos estable, ¿sí? Pasamos a tener una carga en ese lugar. Entonces, ¿de qué va a depender que un tipo de amina de la cual partamos sea más básica o menos básica? Bueno, va a depender de qué tan fácil sea ceder el par de electrones o qué tan fácil sea de otra manera estabilizar esta estructura que está aquí, ¿no? En definitiva, si el par de electrones es fácil de ceder es porque alguien de aquí me está ayudando, me está dando carga para poder cederlo, lo que quiere decir que cuando esté la carga positiva acá, este grupo R que está unido aquí me estaría cediendo electrones fácilmente para que yo pueda estabilizar esa carga positiva. En definitiva, son los conceptos que vamos a tratar de utilizar para explicar la diferencia de basicidad entre las aminas. Analicemos esta tabla para empezar a analizar esos aspectos. Fíjense, tenemos distintos tipos de compuestos y sus pKa's. De la misma manera que trabajamos en la clase de ácidos. Si ustedes se fijan, tenemos el amoníaco como referencia con un pKa de 9.3. Esto quiere decir que si yo vengo a una estructura protonada de amonio, a pKa, un pH de 9.3, ese protón se pierde para tener la amina libre. El amoníaco está como amoníaco libre por encima de pH 9.3. Pero si miramos las aminas, ¿qué vemos? Fíjense que el pKa aumenta, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de que son más básicas, ¿sí? Y fíjense qué pasa con las aminas secundarias respecto de las primarias. Si yo tengo metilamina, tilamina y paso a ver la dimetilamina o la dietilamina, paso a tener pKa mayores, levemente mayores pero un poquito más grandes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un grupo alquilo, el pKa aumenta. O sea, en definitiva tengo más facilidad de ceder el par de electrones, ¿sí? Soy una mejor base. Cuando tengo dos grupos unidos a mí, ese pKa aumenta un poquito más. Quiere decir que dos grupos me favorecen ceder electrones, ¿no? Ceder los electrones que están sobre el nitrógeno. De una manera está ayudado. Ahora, cuando voy a las aminas terciarias, como la trimetilamina o la trietilamina, lo que vemos es básicamente que no aumenta mucho más. El pKa, de hecho, podemos ver que cae de la dimetilamina a la trimetilamina, cae un poquito, ¿sí? Y de la dietilamina a la trietilamina, también cae un poquito. ¿Cómo puede explicarse eso? Tratemos de pasar a nuestro pizarrón y veamos cómo podemos analizar lo que sucede. En definitiva, lo que estamos viendo es, comparando este tipo de estructura, en la cual tenemos hablemos de la metilamina. Tenemos la metilamina, pasamos a tener la dietilamina
y posteriormente la trietilamina. Estos están graficados en plano. ¿Qué sabemos nosotros? Que en realidad son moléculas que son tridimensionales, ¿no? Siempre lo que estamos haciendo foco es en el par de electrones que está aquí, libre, y la capacidad de poder cederse. Cuando nosotros vemos la basicidad, lo que vemos es que captamos un protón para formar este tipo de estructura, ¿sí? Formando los nitrógenos cuaternarios, ¿no? SH3, perdón, aquí, que captó un protón, porque si no, no está cuaternario. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, fíjense que captamos un protón y en todos los casos nos quedamos con nitrógenos positivos, pero que tienen distinto tipo de sustitución. ¿Quién es nuestra referencia? El amoníaco, que al captar un protón pasa a ser el amonio. ¿Qué vimos nosotros recién en la tabla? Que el agregar un grupo de estas características, ¿sí?, lo que nos da es la posibilidad de aumentar la basicidad. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que estos grupos que están aquí, lo que son es que son grupos que aportan electrones, ¿sí? Como el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el nitrógeno, y encima después aparece una carga, o lo puedo ver acá también, lo que él hace es un aporte de electrones por efecto inductivo. Entonces, de esta manera, si da un aporte de electrones por efecto inductivo, lo que me aumenta es la posibilidad de poder ceder este par. O dicho de otra forma, en este compuesto, en la base, en el ácido conjugado, lo que tengo es un aporte a estabilizar esta carga positiva. Una situación que yo no tengo en el amoníaco. El amoníaco no tiene unido un conjunto de átomos, ¿sí?, que le aporte por efecto inductivo electrones. Tiene hidrógeno, no tiene nada. Los únicos electrones están en el enlace nitrógeno-hidrógeno. Cuando en cambio ustedes ponen un conjunto de átomos como una cadena alquílica, ahora, por efecto inductivo, hay más electrones para poder arrastrar por aquí, ¿sí? Entonces, del amoníaco a las alquilaminas, son las alquilaminas, tengo grupos que lo que hacen es, por efecto inductivo, aportarme electrones. Electrones que, si miro las estructuras neutras, me favorecen poder ceder este par de electrones. Si miro las estructuras de ácido conjugado, lo que me favorecen es estabilizar un poquito más esta carga positiva. Ahora, ¿qué es lo que cambia cuando yo tengo una amina secundaria? ¿Por qué aumenta el pKa un poquito más? Bueno, el pKa aumenta un poquito más, dado que yo ahora tengo dos grupos que pueden hacerme ese aporte, ¿sí? Ese aporte por efecto inductivo del que estamos hablando. Acá tengo un solo grupo que puede hacerlo. Acá tengo dos grupos que por efecto inductivo me pueden aportar carga. Densidad electrónica en realidad, no carga. Y eso va a favorecer que se ceda el par de electrones. O dicho de otra manera, tengo grupos que acá me aportan densidad electrónica de manera tal de poder estabilizar mejor esta carga positiva y estabilizar la molécula un poquito más. Entonces, como son dos grupos, lo que yo tengo es un efecto mayor de esta situación. Ahora, ¿por qué cuando paso a tener tres grupos que pueden hacer esa situación, la basicidad cae un poquito? Pues acá lo que empieza a suceder es un factor estérico. El problema es un factor estérico, ¿sí? ¿Por qué un factor estérico? Porque el problema es el siguiente. Ustedes lo que tienen que hacer es, con un protón, ingresar a este lugar donde está el par de electrones, ¿sí? O dicho sea, como sea la inversa, el par de electrones tiene que atacar un protón, pero tiene que acceder al lugar. Cuando ustedes ponen ya cadenas alquílicas más grandes, ¿sí?, recuerden que ustedes están en presencia de una estructura de tipo tetraédrica, donde el nitrógeno está en el centro, el par electrónico está aquí y ustedes tienen grupos aquí. Pero estos grupos, piénsenlo que son también tetraédricos, ¿sí? Si yo tengo esto en el mismo plano, tendré cosas que van hacia atrás y cosas hacia adelante. Entonces el hidrógeno tiene que venir a meterse, el protón, meterse en este lugar donde ya está ocupado por grupos voluminosos. Entonces, si bien hay más grupos que me aportan densidad de carga para favorecer que se ceda mucho más este par de electrones, la realidad es que el par de electrones está menos accesible porque hay grupos que están ya molestando. Imagínense si en lugar de tener metilos, yo tengo grupos etilo, donde ustedes podrán ver claramente. Bueno, yo seguiré acá con un
Fíjense, tengo el par de electrones aquí, el nitrógeno en el centro, y yo tengo una cadena carbonada ahora aquí. Voy a tratar de desglosar uno de ellos. Fíjense que ustedes pasarían a tener estructuras de estas características, todas voluminosas. Más voluminosas todavía, porque ahora tengo todo este conjunto de átomos que molesta aquí, por acá arriba. Entonces, al ser más grande, no es tan fácil acceder a este par de electrones. Eso es lo que cambia. Por eso es que al aumentar el tamaño, ¿sí?, aumentar la sustitución con 3 grupos, por más que tenga más grupos que me aporten densidad electrónica, no mejora la basicidad, porque lo que tengo ahora es un problema de acceso al par de electrones, ¿sí? Si bien aumenta la cantidad de gente que me puede aportar densidad electrónica, lo que me pasa es que estoy afectando el acceso al par de electrones y por tanto la basicidad cae un poquito. Entonces, en concreto, si yo tengo que pensar respecto del amoníaco, y como una forma medio sencilla de poder recordar, el amoníaco es una referencia. Si digo que la basicidad aumenta hacia allá, yo voy a tener que las aminas primarias son más básicas, las aminas secundarias son más básicas que las primarias, pero las terciarias se ubican por aquí, ¿sí? Las terciarias se ubican en ese sitio, no son mucho menos, son menos básicas que las secundarias, solo si no alcanzaba. Entonces, ¿qué tengo aquí? Hacia allá, lo que tengo por encima del amoníaco, ¿por qué es? Porque tengo grupos que me aportan densidad electrónica y me dan facilidad de ceder el par de electrones. Eso sucede en aumento hasta las secundarias. Lo que pasa es que si yo aumento más grupos que me favorecen eso, voy a ser más básico que el amoníaco, pero un poquito menos básica que las secundarias por un factor estérico, por impedimento estérico, ¿sí? ¿Qué sucede cuando sigo analizando mi tabla y vemos que teníamos este renglón acá que estaba incompleto, ¿no? Miren lo que sucede cuando tengo una amina aromática. Uf, qué cambio, ¿no? Entonces, fíjense que ahora tengo un pKa mucho más bajo que lo que es el pKa del amoníaco. Estamos diciendo que la anilina entonces a pH 5 ya está deprotonada, está libre. Es mucho menos básica. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que el par de electrones de alguna manera está entonces con menos capacidad de cederse, está comprometido. ¿Y con qué estará comprometido? Pues está comprometido con una resonancia dentro del anillo. Fíjense entonces, cuando un nitrógeno está unido directamente a un anillo aromático, estamos hablando de una amina aromática, ¿sí? Está unido un carbono a SP2 que está aquí, pero de un anillo aromático. Fíjense que el par de electrones puede ponerse en juego y en resonancia con el anillo. Entonces, de esta manera lo que nosotros tenemos es lo siguiente: el carbono es menos electronegativo que el nitrógeno. Eso sigue cumpliéndose igual que las aminas alifáticas. Así que por efecto inductivo, este anillo cederá un poquito de carga. Pero el tema es que por resonancia, el par de electrones está comprometido con el sistema, ¿sí? Y de esta manera entonces está retenido con menos capacidad de cederse. Entonces, si bien nosotros llegamos a estructuras, ¿sí?, con carga positiva, que son menos estables que los sistemas neutros de los cuales partimos, ¿sí?, o sea, aumenta la energía, lo que estamos partiendo ahora es de un sistema mucho más estabilizado, porque el par de electrones está muy retenido, ¿sí? Son neutras, más estables que las estructuras cargadas de los ácidos conjugados, pero estamos partiendo de estructuras mucho más estables de lo que son las alifáticas. ¿Por qué? Porque el par de electrones está retenido dentro del anillo por resonancia, ¿sí? De esta manera entonces necesito más energía, ¿sí?, para poder pasar a protonarlo, o sea, menos capacidad de poder cederse en definitiva. Entonces, en definitiva, las aminas de tipo aromáticas, si yo paso a mirar la tablita que tenía antes, son menos básicas que el amoníaco, ¿sí? Y se ubican a izquierda del amoníaco en orden de basicidad. Si yo acá, recuerden que esto es orden de basicidad creciente hacia allá. Entonces, lo que tendré acá serán las aminas de tipo aromáticas, ¿sí? Después, las aminas aromáticas, podemos analizar más aspectos, y lo que es interesante es analizar aspectos de la sustitución de estas, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ver eso en una forma completa para poder armar un esquema completito, pero en definitiva, si yo tengo el amoníaco, tendré las alifáticas por encima y las aromáticas por debajo.
¿sí? ¿Por qué? En este caso, incorporo grupos que me pueden dar por efecto inductivo ceder densidad electrónica, que me aporta una mejora en poder ceder el par de electrones y estabilizar la carga positiva también. Pero en este caso lo que tengo es partir de una estructura que por resonancia, por efecto inductivo aporta, pero por resonancia quita, y ese efecto es muy importante, por lo tanto se vuelven menos básicas que el amoníaco. Eso es la primera cuestión que uno tiene que tener en cuenta. Ahora bien, aparecen otros efectos. El efecto de la hibridación, ¿sí? Acá tenemos un conjunto de dos moléculas para comparar. Fíjense que esto no es benceno, es piridina, ustedes ya la han tratado. En este curso, en la segunda parte, la trataremos mucho más en detalle, en el cual este nitrógeno forma parte del anillo, ¿sí? Forma parte del anillo, pero también tiene un par de electrones para ceder. Lo que pasa es que este nitrógeno tiene hibridación sp2, distinto de una piperidina que tiene hibridación sp3, y es muy, pero muy parecido, ¿sí? Yo les voy a mostrar. Es una estructura sumamente parecida a lo que es una dietilamina. Cuando ustedes ven un nitrógeno, no se pierdan tanto a veces con el tipo de estructura que se les presenta, sino que analicen la estructura global. Por más que se la muestren dentro de un anillo, fíjense lo siguiente. Esto es un nitrógeno. Se lo hago así. ¿Ven? Si ustedes se fijan, esto es muy equivalente a hacer esto. Con un par de electrones, por supuesto, ambos nitrógenos. Entonces, si se fijan, acá están en presencia de la piperidina, que es un heterociclo pero no es aromático, ¿sí? Y esta estamos hablando de la dietilamina. Por más que acá lo que me está faltando, un carbono que me linkee estas partes, es lo que me está faltando. Si se fijan, entonces van a tener basicidad similar. En definitiva, esto es una amina secundaria, con un nitrógeno sp3, igual que esta otra. Pero la estoy comparando con esta molécula, que trabajaremos muy bien de forma completa en la estructura en la segunda parte, en la cual tiene el par de electrones solamente afuera y tiene hibridación sp2. No es lo mismo, ¿sí? Tiene el par de electrones pero un híbrido sp2. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si tenemos hibridación sp3 y tenemos hibridación sp2, lo que estamos diciendo es que entonces este par de electrones, ¿sí?, que está en un orbital sp3, está en un orbital con menor carácter S. Tiene un, ¿sí?, de toda la composición, un 25% corresponde a carácter S, mientras que en este caso un 33.3% corresponde a carácter S, ¿sí? Un tercio. ¿Qué quiere decir? Si este par de electrones está en un orbital con mayor carácter S, quiere decir que está más cerca del núcleo. Y si está más cerca del núcleo, entonces va a ser un par de electrones más retenido. ¿Eso qué le va a dar como consecuencia? Que un nitrógeno con una hibridación sp2 va a tener menor basicidad que un nitrógeno con hibridación sp3. Entonces ahí tienen otro efecto. Ya vimos efectos de el tipo de átomo de carbono al que estoy unido, ¿sí?, ya sea si es alifático o aromático, y acá ahora estoy viendo ahora las características del nitrógeno, si el nitrógeno pertenece a un híbrido sp2 o un híbrido sp3. Fíjense que la piridina, por valor de pKa, va a estar ubicada por debajo del amoníaco, pero por encima de la anilina, ¿sí? O sea, una hibridación sp2 le baja sensiblemente el carácter básico, pero es un efecto menor que el efecto de resonancia que puede tener una amina de tipo aromática, ¿sí? Entonces, de nuevo, si nosotros salimos a mostrar nuestra referencia, teníamos el amoníaco como referencia, podíamos tener, si quieren ponemos nombre, tilamina, de paso para comparar con la piperidina, que tiene una basicidad menor que la dietilamina, y sabemos que tenemos la trietilamina aquí, ¿sí?, que está ubicada acá entre medio por efecto estérico, ¿sí? Ahora, ¿qué pudimos ubicar? Si tenemos que ubicar a la piperidina, la podemos poner acá, es igual que la dietilamina. En definitiva, es una amina secundaria, así que va a estar en condiciones similares a estas, ¿sí? Mientras que si comparamos a la piridina pasaría a estar por aquí,
El efecto de la hibridación es dar una basicidad menor, porque esto sigue siendo un nitrógeno sp3, mientras que este es sp2. ¿Comprenden? Entonces ya puedo darme cuenta que va a tener que ser más bajo porque tiene mayor carácter S. Sin embargo, eso es mejor que tener un sistema de tipo aromático que me retiene el par de electrones por resonancia. Acá más o menos estamos hablando de pKa 9,3. Acá estamos hablando de un pKa aproximadamente 5. Acá estamos hablando de un pKa 4 y algo, ¿sí? 4,5. Y acá estamos hablando de pKas mayores a 10, 11. De esa manera ustedes pueden ver distintos valores de referencia para ubicarse en estructura. Una cosa más para completar el sistema es qué pasa en estas muchachas cuando están sustituidas. Pues aparece una condición interesante de trabajar, que vamos a trabajar en el seminario, pero voy a mostrar las bases, y es que si yo tengo una amina aromática, yo además puedo tener que tenga sustituyentes en este lugar, que tenga grupos sustituyentes. Y estos sustituyentes pueden ser atractores o pueden ser dadores de electrones, ¿sí? Atractores o dadores. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que por resonancia, ¿sí? Por resonancia el par de electrones participa y ¿qué resuena dentro del anillo? Resuena dentro del anillo carga negativa. Va a resonar carga negativa. Entonces cualquier grupo, si yo coloco en la estructura un grupo atractor, voy a hacer que esta carga esté aún más retenida todavía. Entonces con un grupo atractor la basicidad disminuye. Mientras que con un grupo dador esa basicidad aumenta. ¿Por qué? Porque en definitiva trataré de ayudar a que se pueda hacer la carga. Va a aumentar por encima de este valor. Estoy diciendo que con un grupo dador la estructura de la basicidad estaría por aquí. Con un grupo dador. Mientras que con un grupo atractor lo que yo logro es tener moléculas con basicidad menor. Pero difícilmente supere la de la piridina, ¿sí? Trabajaremos estos aspectos, ¿sí? Estos aspectos clásicamente se trabajan cuando yo considero aminas de tipo, por ejemplo, de estas características, donde, por ejemplo, tengo un grupo nitro como sustituyente, donde nosotros sabemos que el grupo nitro es un atractor fuerte. Entonces fíjense, miren lo que sucede cuando yo veo el efecto de resonancia. Vamos a tratar de mostrar todas las estructuras. Puedo ir moviendo la carga de manera como mostramos en nuestra filmina. En la cual la carga negativa va a pasar por distintos lugares de mi molécula. Ahora les voy a mostrar con qué filmina se relaciona esto. Si vuelvo para atrás, estábamos hablando de esto. Fíjense, el par de electrones se pone en juego aquí, en un enlace nitrógeno-carbono. Entonces puedo hacer que este par de electrones venga aquí, aparece como carga negativa sobre este carbono, y puedo hacer que pase por este lugar, por el lugar opuesto, posición 4, donde está el grupo amino, o la otra posición orto. ¿Ven? Eso es equivalente. Lo que pasa es que estoy agregando un sustituyente ahora en posición para, ¿no? En posición 4. Fíjense que lo que hice fue agregar ese grupo nitro acá. Pero si miran es lo mismo. Yo tengo la carga negativa que pasa por aquí. Que pasa por aquí. Vamos a marcarla con algún color para que se vea. Que pasa por aquí. Que pasa por aquí. O que pasa por aquí. ¿Sí?
Fíjense que cuando yo tengo un grupo atractor, ya puedo ver claramente que está pasando la carga negativa al lado de una carga positiva adyacente, un nitrógeno. Entonces va a estar más retenido, ¿sí? Por eso indico que la basicidad va a estar con un grupo atractor por debajo. Va a ser menor basicidad, como indiqué, con un atractor. La basicidad disminuye aún más. Pero ¿cómo se explica además con las estructuras resonantes? Se explica además que en este punto lo que yo puedo ver es cómo esta carga negativa puede hacer una estructura resonante adicional viniendo hacia aquí. Vamos a marcarlo con verde, así vemos bien de qué estamos hablando, para ver los pasos. Y entonces, en ese caso, puedo mostrar claramente con estructuras resonantes cómo, cuando hay un grupo atractor, el par de electrones del nitrógeno original que está aquí pasa a estar más retenido todavía, dado que el grupo atractor, en este caso el nitro, también por resonancia, puede ayudar a retener, ¿sí? Con esta estructura que está aquí. De esta manera ustedes pueden ver cómo un grupo atractor retiene, además con estas características como el grupo nitro, que puede por resonancia, pero si no sería por efecto inductivo. Ustedes pueden ver como un grupo nitro en posición 4 es un atractor muy fuerte de este par de electrones que está aquí y va a disminuir la basicidad. Si el grupo nitro estuviera en posición, por ejemplo, meta, ¿sí?, caería la basicidad, pero un poquito menos. ¿Por qué? Porque la carga negativa no pasa al lado de él y no puede hacer este efecto que está aquí, ¿sí? Si el grupo nitro estaría en esta posición, la carga negativa no pasa donde está él, entonces simplemente ejerce un efecto atractor de tipo inductivo. Cuando está en posición para, puede hacer este efecto más fuerte. Entonces, en definitiva, si yo completo el gráfico anterior donde venía con la anilina como referencia, tendré compuestos con menor basicidad que ella, que son las aminas aromáticas, de las que venimos hablando ahora, que son estas sustituyentes nitrados, en la cual tiene mucho menor basicidad esta que cuando está en posición meta, que respecto a la anilina, que no tiene sustituyente atractor. Esto es menor que amoníaco, ¿sí? Si yo completo mi tabla, estoy haciendo acá un pedacito de tabla de basicidad de la que veníamos complementando hoy. Yo puedo presentarles aquí entonces un complemento mostrándole qué pasa con los sustituyentes, ¿sí?, donde veo que por debajo del amoníaco sabía que tenía las aminas aromáticas. Esto recuérdense que es la piridina, que tiene hibridación SP2. Tengo las aminas aromáticas, pero además si tiene un grupo atractor va a tener menor basicidad, y depende de la posición del grupo atractor, esto también se va a ver afectado. Afecta mucho más cuando está en posición para, debido a que por ese lugar pasa la carga negativa, que cuando está en posición meta. Si ustedes ponen un grupo dador, serán efectos contrarios según la posición. Cuando el grupo dador esté en posición para, aquí, lo que está haciendo es cederme carga más fácilmente, ¿sí?, ayudando a que se ceda más fácil, y si está en meta, menor efecto. Pero en definitiva puedo darme cuenta que un grupo dador hace que tenga menos necesidad de hacer la resonancia del par de electrones en el anillo, y tenga una basicidad un poquito más grande que esta, pero menor que el amoníaco. De esta manera ustedes pueden analizar los distintos tipos de basicidad de las aminas, teniendo en cuenta la estructura del nitrógeno, cómo se encuentra en la molécula. Por último, esta sección es interesante mostrar una particularidad que tiene, que es el uso de estos compuestos como agentes de transferencia. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, al poder tener esta capacidad de protonarse, lo que hace básicamente es pasar de una estructura neutra a una estructura cargada. La estructura neutra suele tener, cuando tiene muchos sustituyentes alquilo, mayor solubilidad en solvente orgánico, mientras que la estructura protonada pasa a tener solubilidad en agua. Entonces hace que uno pueda aprovechar la basicidad para extraerlas, haciendo lo que conocemos como extracciones con solvente activo. Entonces, si por ejemplo tengo un solvente orgánico que hay una amina disuelta y le agrego una solución acuosa, de ácida, al protonarse la amina va a pasar a fase acuosa y yo podré sacarla como sal de amonio. Lo que hago fuera nuevamente es
agregar una base para regenerarla y vuelve a estar la amina libre y la puedo aislar de esa manera, separarla de compuestos que sean de tipo neutro, ¿sí? Entonces les recuerdo que estos son la basicidad de las aminas y todo lo que acabamos de explicar aquí, en lo que en definitiva se une a lo que ustedes han visto en conceptos de extracción con solvente activo, en la cual aprovechamos esta propiedad para poder conferirle mayor solubilidad en agua o poder regenerarla y volver a tener la amina libre. Continuemos ahora con las reacciones de aminas y posteriormente cómo estas se pueden sintetizar. Tenemos en imagen lo que conocemos como alquilación de aminas. La alquilación de aminas como tal es una reacción de tipo SN2 en la cual el nitrógeno, ¿sí?, el par de electrones del nitrógeno actúa como un nucleófilo, es decir, va a hacer un ataque sobre algún centro de carbono para poder formar un enlace nitrógeno-carbono, desplazando a otro nucleófilo en este caso, como la reacción SN2 que ustedes ya conocen, dando en este lugar, fíjense, inicialmente a lo que sería una sal de amonio. El nucleófilo que sale actúa como contraión, pero este protón después puede perderse, ¿sí?, para que con otro mol de amina, digamos, que participa, que actúa como base, como acabamos de ver recién, captando el protón que queda, formándose una sal de amonio, pero formando una amina de tipo secundario. Desde ya que nosotros podemos partir de amoníaco para ver este tipo de reacciones. Ustedes es muy probable que hayan visto reacciones características de este tipo, donde ustedes tienen al amoníaco como nucleófilo, ¿sí?, y pueden hacer la reacción sobre, por ejemplo, algún haluro de alquilo, como puede ser el bromuro de metilo, en este caso que estoy presentando, en el cual hay un ataque nucleofílico sobre esta posición, porque tiene una densidad positiva respecto a la densidad negativa que tiene el bromuro, por diferencia de electronegatividad, yéndose el bromuro saliendo de esta forma, formando como contraión. Lo que tienen que hacer después que es perder este protón, ¿no es cierto? Tienen que perder un protón para poder tener la molécula libre. ¿De qué forma lo hacen acá típicamente en la reacción? Como hay amoníaco en exceso, es otro mol de amoníaco, ¿sí?, que participa quedándose con este protón, dando entonces como consecuencia globalmente el bromuro de amonio final. Pero en definitiva es este tipo de reacciones. Si se fijan, esta reacción en la cual estamos mostrando el carácter nucleofílico de los nitrógenos, ¿sí?, yo ahora se lo mostré con amoníaco, nosotros lo empezamos a mostrar como característica de las aminas. Pero en definitiva esta reacción podría ser un método de síntesis de aminas. Ahora, ¿por qué no lo presentamos como método de síntesis de amina? Porque la realidad es que esta molécula que se forma aquí como producto, que es una amina primaria, de la cual nosotros empezamos a mostrar las características, fíjense que acá tengo un análogo, una amina primaria con otro tipo de haluro de alquilo, pero tengo una amina primaria en definitiva. Esto, si fuera el metilo, era de lo que estaba haciendo recién en el papel. El nitrógeno tiene carácter nucleofílico también, y él puede hacer que, bueno, puede hacer un ataque sobre este mismo tipo de molécula, ¿entienden? Puede continuar entonces en la reacción entre amoníaco y bromuro de metilo se forma la metilamina, pero esa metilamina en definitiva puede seguir reaccionando con el haluro de alquilo que está presente en el medio de reacción. Ustedes tienen los reactivos iniciales, se forma esto inicialmente como producto, pero además mientras ellos siguen reaccionando aparece este compuesto que también puede hacer la misma reacción, dando una reacción SN2 de estas características como mostramos recién, dando la formación ahora del compuesto disustituido como sal, y en la cual también cualquiera del amoníaco o la amina que se formó aquí puede participar como base. Seguramente si hay mucho amoníaco será el amoníaco, pero una amina actuará como base, robando el protón que está aquí y demás, formando la amina secundaria neutra, ¿sí?, perdiendo un protón aquí, en donde participa el amoníaco o alguna de las aminas que estaban ahí presentes. Participan como base. Esto aquí participa como base. Entonces, en definitiva, fíjense que cuando yo combino ya sea amoníaco con un haluro de alquilo o una amina con algún haluro de alquilo, se empieza a formar
una amina secundaria, pero esta amina secundaria de nuevo tiene características, en este caso una amina secundaria, esta amina secundaria también tiene características nucleofílicas, puede reaccionar con este alquilo para formar una amina terciaria, y posteriormente la amina terciaria también tiene un nitrógeno con características nucleofílicas que puede dar aminas cuaternarias. Entonces lo tratamos como una reacción y no como un método de síntesis, aunque se utiliza muchas veces en la industria, en el laboratorio, manejando muy bien la estequiometría. ¿Por qué? Porque en definitiva se forma una amina secundaria partiendo de una amina primaria, por ejemplo, pero esa amina secundaria también tiene características nucleofílicas para llegar a terciaria y además a cuaternaria si ustedes continúan la reacción. Y como les indiqué, puede comenzarse con amoníaco, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta reacción nos muestra claramente las características nucleofílicas del nitrógeno, nos abre la posibilidad de obtener aminas sustituidas, pero como estas pueden seguir avanzando y formar primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, no suele ser tan ampliamente utilizado como un método de síntesis, por lo menos en el laboratorio. Dicho esto, podemos seguir mostrando cómo pueden sintetizarse entonces las aminas, ya dado que este método anterior que mostré es medio difícil de concentrar en algún tipo característico, algún tipo particular de amina que yo quiera sintetizar. Existen métodos mejores con este fin, sobre todo para aplicar en el laboratorio, que me permiten obtener una amina, por ejemplo, primaria, que es la más difícil de obtener con el método anterior. Uno de estos métodos es la síntesis de Gabriel. La síntesis de Gabriel consiste en utilizar una naftalimida, ¿sí? La naftalimida es esta que está aquí, pero lo que se utiliza es una naftalimida de potasio. Si ustedes se fijan, la naftalimida tiene un protón unido a nitrógeno. Nosotros recién que estábamos viendo que él captaba protones, pero en este caso ahora estamos viendo que le quitamos un protón y lo dejamos con carga negativa. ¿Y cómo puede ser esto posible? Bueno, en definitiva estamos viendo que puede tener características de tipo anfotérico. No es algo que ustedes creo que no hayan visto, que el nitrógeno, ¿sí?, como tal, puede, ¿sí?, si yo tengo el nitrógeno, tengo como referencia el amoníaco. Acabamos de ver en la clase de hoy, trabajamos sobre su característica principal de captar protones, formando un grupo amonio. Pero también este puede perder protones si lo enfrentamos a algún grupo adecuado, algún átomo adecuado o reacción adecuada, formando lo que conocemos como un nitrógeno negativo, que conocemos como amiduro, ¿sí? Entonces, en definitiva, tengo un carácter anfotérico del nitrógeno, ya sea que puede captar protón o perder protón, ¿sí? De esta manera, formar ya sea nitrógenos positivos o nitrógenos negativos. Nosotros recién utilizamos el carácter nucleofílico del par de electrones este. Si yo tengo un nitrógeno cargado, esto es un nucleófilo mucho más fuerte, una carga negativa neta. Y si encima tengo grupos atractores que me ayuden a estabilizar la carga, va a ser más fácil poder hacer perder ese hidrógeno. En este caso, por ejemplo, de amoníaco a amiduro, hay que tratar de hacerlo con sodio metálico. Pero si ustedes tienen una molécula, ¿cómo poder generar más fácil un nitrógeno con características nucleofílicas? Pues ustedes pueden partir de una molécula como la naftalimida, que fíjense que es un nitrógeno que tiene en posición adyacente grupos carbonilos. Los grupos carbonilos son muy atractores, hay densidad positiva sobre estos carbonos que están aquí, debido a los oxígenos que tienen unido con doble enlace. Entonces, esa densidad positiva de carbono hace que sea un gran atractor. Pero además, tiene esta característica, que es cuando ustedes con base ya no necesitan sodio como aquí. Con una base es fácil de sacar, bastante fácil de sacar ese protón del nitrógeno, dejándolo con carga negativa. ¿Por qué? Porque aparece esta posibilidad de resonancia con los grupos carbonilos. Quiere decir que esa carga negativa está muy estabilizada por resonancia. Esa resonancia puede ser hacia un lado o puede ser hacia el otro. Permítanme cambiar de color una de las flechas para indicar cuál es el movimiento de un caso o el otro. Negativo, perfecto. Fíjense que estoy haciendo resonancias en moléculas que son negativas, por lo tanto siempre tienen que tener carga negativa. Pero entonces, puedo sacar este protón con una base
bastante más débil que en otros casos, como lo que les conté aquí, que tengo que usar sodio, debido a que se genera una carga negativa que se estabiliza por resonancia con los carbonilos vecinos. De esa manera yo puedo tener un nitrógeno muy nucleofílico, haciendo reaccionar este compuesto que es la ftalimida con hidróxido de potasio para generar una sal de potasio, la ftalimida de potasio, que va a ser un nitrógeno nucleofílico. Pero un nitrógeno nucleofílico que, a diferencia del amiduro o el amoníaco, ¿sí?, ya tiene dos posiciones muy ocupadas con enlace a carbono. Y en definitiva es un nitrógeno ya venía de tipo secundario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que va a dar la característica particular de la síntesis de Gabriel es que él, con este nitrógeno de esta característica nucleofílico, puede hacer un ataque SN2, que desde ya que es una SN2 bastante lenta porque esto es una molécula muy grande. Pero ¿qué característica tiene? Que como yo no estoy trabajando acá con una amina primaria o con amoníaco, esta molécula, fíjense, cuando llega a este lugar, ya no tiene posibilidades, tan voluminosa que no tiene posibilidad de atacar nuevamente a un haluro de alquilo, ¿sí? Es una SN2 prácticamente impedida la que continúa después. Por lo tanto, nos aseguramos una sola sustitución en este caso. Al asegurarnos una sola sustitución, lo que podemos hacer posteriormente, y hace el método, es hidrolizar este compuesto. Se puede hacer ya sea en medio básico o en medio ácido, o hacer lo que se conoce como hidracinólisis, en la cual logramos liberar al nitrógeno de su unión a los grupos carbonilos, ¿sí?, y de esta forma liberando la amina libre. Si hacen la hidrólisis en medio alcalino, llegarán a la amina libre. Si la hacen en medio ácido, llegarán a una sal de amonio que deberán después poner en medio básico para obtener la amina libre. Y si hacen la hidracinólisis, también obtienen la amina libre, pero generando este tipo de compuesto que está aquí. En vez de tener un diácido como estas características en nuestro lugar, ustedes se quedan en este caso con un producto de hidracinólisis, pero nos interesa la amina libre acá. Entonces, nuevamente, en este método, lo interesante es ver la generación de un nitrógeno nucleofílico, un nucleófilo fuerte para que permita hacer este ataque SN2, por más que esta molécula esté un poco impedida, pero con la propiedad interesante de que el compuesto resultado del ataque nucleofílico sobre el haluro de alquilo es una molécula que está impedida de poder hacer otro ataque de tipo SN2 y por lo tanto no sigue haciendo una polialquilación, se queda en este lugar, y eso nos asegura que cuando rompamos la estructura quedarnos con aminas primarias. Es un muy buen método para sintetizar aminas primarias. En definitiva, dependiendo de la amina que yo quiera sintetizar, lo que necesito es diseñar cuál es este haluro de alquilo que está acá. Principalmente un haluro de alquilo primario, por supuesto, para tratar de evitar un aumento de impedimento estérico en el carbono que recibirá el ataque. Pues bien, hay otra serie de métodos muy interesantes que son los que se conocen como métodos reductivos. Hay toda una serie de métodos reductivos. Y estos métodos sirven tanto para preparar aminas de tipo primaria, como también aminas primarias pero que estén ubicadas sobre carbonos que no sean carbonos terminales. Porque generalmente, como estas reacciones son de tipo SN2, ¿sí?, vamos a preferir utilizar acá haluros de alquilo de tipo primario para que estas reacciones sean viables, ¿no? Entonces, en el caso de uno de los métodos reductivos para obtener aminas primarias es utilizar ácida de sodio, que va a hacer, bueno, en el haluro de alquilo cambiar el haluro para introducir el nitrógeno, siempre esa es la idea. Y por último, ¿por qué se conocen como métodos reductivos? Porque aparece un reductor, que puede ser algún hidruro, o se puede utilizar hidrógeno sobre paladio carbono como catalizador para reducir este grupo al grupo amino. Pero nuevamente, fíjense que el R que yo quería introducir está en el haluro de alquilo, y de nuevo, dado el tipo de reacción, es de esperar que se utilicen grupos, digamos, haluros de alquilo primarios principalmente. Otro método reductivo es reducir nitrilos, algo a diferencia de lo que habíamos visto en ácidos, donde introducíamos el nitrilo y después lo hidrolizábamos. Aquí lo que vamos a hacer es introducir el nitrilo por reacciones N2, obteniendo este nitrilo, donde de nuevo, fíjense que ahora voy a tener el R, pero con un carbono más, cuidado con esto. Y lo que se hace en el último caso es tratar de introducirle hidrógenos a estos átomos de carbono y nitrógeno. Se hace con reducción, con el mismo agente que utilizamos antes puede hacerse, ya sea con un hidruro o con hidrógeno sobre catalizador, para dar una amina primaria, pero cuidado, con un átomo de carbono más que da la cadena carbonada del haluro de alquilo de partida. Entonces tengo métodos parecidos, pero acá puedo extender en un carbono más la cadena. Esto quiere decir que si yo tenía cloruro de etilo, por ejemplo, voy a llegar a una propanamida, ¿sí?, propanamina, una propilamina. Otros métodos que podemos aplicar
también pertenecientes a la familia de los métodos reductivos, es la reducción de oximas. ¿Qué particularidad nos dan estos métodos que voy a presentar a partir de aquí, pertenecientes a la gama de los métodos reductivos? Y es que son útiles cuando yo quiero introducir el grupo amino, pero no en un extremo de la cadena, sino ya en otra posición, más del centro, posiciones 2, 3 de una cadena más grande. ¿Sí? En los métodos anteriores, como partíamos de una reacción de tipo, si se fijan, de tipo SN2 para poder introducir el nitrógeno, ya sea con un grupo ácida o nitrilo, estábamos casi entregados a poder utilizar aquí haluros de alquilo de tipo primario. Entonces este método no sería tan apto si yo quiero introducirlo en un carbono de características secundarias o terciarias, principalmente características secundarias. En este caso podemos recurrir a estos métodos que vamos a mostrar a continuación, que se basan en compuestos carbonílicos, que me permiten obtener aminas primarias, pero también nos van a permitir obtener aminas primarias no terminales, sino ubicadas en alguna parte de la cadena. Estos parten de un grupo carbonilo. En el caso de la reducción de oximas, cuando ustedes reaccionan con esta molécula que se conoce como hidroxilamina, logran reemplazar este oxígeno formando un enlace doble carbono-nitrógeno, generando este grupo que se conoce como oxima. Esta oxima se puede reducir para obtener el grupo amino, pero fíjense, dado que esto puede hacerse con aldehídos o cetonas, fíjense las sustituciones que pueden hacerse, entonces, si ustedes parten de cetonas, este carbonilo estará en el centro de cadenas entre carbonos y por lo tanto les permite tener el grupo amino, o sea, una amina primaria, pero unido a un carbono que ahora no sea un carbono de primario que esté en un extremo de la cadena. El reductor lo que hace entonces es romper este enlace que está aquí, pero además darnos hidrógenos para el carbono y el nitrógeno de manera tal de generar una amina primaria en el lugar donde haya habido un carbonilo, ya sea de aldehído o de cetona. En forma similar, si ustedes en vez de utilizar la hidroxilamina utilizan una amina, ¿sí? Esta amina, fíjense que puede ser ya sea amoníaco o una amina alifática o aromática, pero tiene que ser una amina primaria, tiene que tener un grupo NH2, también sobre un compuesto carbonílico, ya sea aldehído o cetona, pueden ubicar el átomo de nitrógeno con doble enlace carbono en el lugar donde estaba el carbonilo, formando una imina en este caso. No está el oxidrilo, sino que ahora tenemos un R, se puede hacer con aminas primarias. Lo que sucede ahora es que cuando ustedes reducen, en vez de obtener una amina primaria, van a tener una amina de tipo secundaria. Podría ser primaria si ustedes utilizan amoníaco, pero si ustedes vienen de una amina primaria en este lugar, llegarán a una amina secundaria. Entonces, seleccionando quiénes son estos sustituyentes y quién es este R que está acá, pueden obtener una variante importante de aminas secundarias aprovechando este método. Otro método reductivo consiste en reducir amidas. Ya vimos la síntesis de amidas en la clase anterior, en los ácidos y derivados, pero básicamente recuerden que la mejor forma es partir de un haluro de acilo. Entonces venía de un ácido carboxílico, obtienen un haluro de acilo, si lo hacen reaccionar con 2 moles, o bueno, en este caso utiliza otra base que es etilamina para poder captar el protón del siguiente paso, ustedes pueden llegar a una amida, ¿sí? Y cuando ustedes la reducen también llegarán a la síntesis de una amina secundaria de estas características. Entonces, en definitiva, seleccionando cuál es la cadena R del derivado de acilo y qué R colocan en la amina que está acá, entonces ustedes pueden llegar a lo que sería una amina secundaria. Y por último, un método que seguramente ustedes han visto en Orgánica 1 es cómo obtener aminas aromáticas utilizando la reducción. ¿La reducción de quién? Bueno, de nitrocompuestos, ¿sí? El R puede ser alquilo-arilo, pero clásicamente se utiliza esto para R-arilo-benceno, me refiero, ¿no? Un anillo de benceno, en el cual si ustedes tienen nitrobenceno, al reducirlo pueden llegar a lo que serían los anilinas o derivados de anilinas. Generalmente se utiliza hidrógeno 2, o sea, hidrógeno sobre catalizador, o se puede utilizar metal activo en medio ácido. ¿Cuáles pueden ser esas combinaciones? Bueno, puede ser el catalizador para el caso de arriba de la hidrogenación, puede ser níquel, paladio o platino, pero en el caso del método de abajo, el otro método donde utiliza un metal activo en medio ácido, puede ser
hierro en medio ácido, o zinc en medio ácido, o estaño en medio ácido. Y esas combinaciones lo llevan a poder reducir un nitro compuesto, ¿sí?, derivado de anillo aromático, en este caso, al aplicar el método reductivo. En este caso están utilizando, fíjense, hidrógeno con paladio soportado en carbono como catalizador, llegan a obtener del nitro compuesto la anilina, el derivado de anilina. Entonces este método es muy útil para obtener aminos en anillos aromáticos. ¿Qué hacen ustedes? El anillo de benceno hacen una sustitución electrofílica aromática para introducir un grupo nitro, ¿sí?, trabajando con ácido nítrico y ácido sulfúrico, y posteriormente aplican este método reductivo para convertir ese grupo nitro en un grupo amino. Lo que veremos en la clase que viene sería continuar con las reacciones de aminas. La formación de amidas acabamos de ver recién en un pequeño repasito y lo mostraremos, y continuaremos con otras reacciones como puede ser la formación de sulfonamidas y otro tipo de reacciones más de interés en esta familia. Así que los invitamos a ver las clases, y continuamos en el próximo video con esta familia de compuestos que son las aminas.